Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso de física, donde estaremos estudiando el movimiento parabólico, resolviendo el problema 3.19 del texto de Szymanski. Después de la intro, comenzamos. El problema 3.19 del texto de Szymanski nos indica que nosotros nos encontramos en una feria e intentamos ganar un peluche de jirafa, ¿ya? En este ejercicio entonces lo que nosotros vamos a hacer es lanzar un objeto desde esta elevación, desde este pedestal hasta este otro, en el cual se va a encontrar un plato. Este plato se encontraría a una distancia horizontal de 2.1 metros. El objetivo, claro está, es de que la moneda, el objeto, llegue a aterrizar sobre el plato y si la logramos, entonces nos ganaríamos el peluche. Muy bien, entonces el ejercicio nos indica asimismo que esta trayectoria que les comento logra llegar a darse. Logramos meter la pelotita, la monedita al plato, ¿no? Y esto lo logramos lanzando el objeto a una velocidad de 6.4 metros por segundo. La inclinación con la cual habríamos lanzado el objeto sería a una inclinación, de 60 grados, ¿ya? Con respecto de la horizontal. Entonces lo que nos pide el ejercicio es, en un primer inciso A, determinar cuál va a ser la altura, la diferencia de alturas que va a existir entre la posición del plato y la posición desde la cual nosotros hemos lanzado el objeto. Y un inciso B nos van a pedir determinar cuál va a ser la velocidad final en el eje Y justo antes de que el objeto llegue al plato. Para comenzar con la resolución de nuestro ejercicio podemos empezar notando que tenemos la velocidad de partida y también la orientación en la cual se va a encontrar. Entonces sería bastante práctico que nosotros pudiésemos descomponer esta velocidad en esas dos orientaciones. Es decir que si nosotros consideramos nuestra velocidad de esta manera, una velocidad de 6.4 metros por segundo, orientada a una inclinación de 60 grados, de esta forma, podríamos incorporar entonces dos componentes. Podríamos incorporar una componente vertical, una componente horizontal, de esta manera. Una velocidad inicial en el eje Y una velocidad inicial en el eje X. Podemos calcular los valores de esas componentes de una manera muy sencilla, simplemente con algo de trigonometría. Vamos a empezar con la velocidad inicial en nuestro eje Y. La velocidad inicial en el eje Y va a ser igual a 6.4 multiplicado por el seno de 60 grados. Y es de esta manera entonces que podríamos encontrar la velocidad inicial en nuestro eje Y. Esta velocidad inicial va a tener un valor de 5.54 metros por segundo. Ahora, a continuación, vamos a calcular la velocidad inicial en el eje X. Esta velocidad inicial en el eje X simplemente será igual a 6.4 multiplicado por el coseno de 60 grados. Y de acá podemos encontrar entonces una velocidad inicial en el eje X de 3.2 metros por segundo. Teniendo estas dos velocidades, nosotros ya podemos empezar a plantear, por ejemplo, la ecuación de la trayectoria que va a recorrer en esta trayectoria magenta, ¿no? Para esto entonces nosotros podríamos indicar lo siguiente. Primero que nada debemos de fijar nuestros ejes de referencia. Vamos a decir que nuestro eje X va a estar orientado por acá. Y nuestro eje Y va a estar orientado de esta manera, de manera vertical, eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, considerando esto, nosotros vamos a decir que la ecuación de la trayectoria de la parábola va a ser simplemente esta. Y final va a ser igual a Y inicial más la velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta va a ser la ecuación que va a describir la trayectoria del objeto hasta llegar al plato. Entonces, si empezamos a reemplazar algunos valores, podríamos decir que Y final va a ser la posición en la cual nos encontraríamos en el platito al llegar a esta zona. Ese Y va a ser una altura h. Entonces podemos decir que el Y final va a ser h. Y inicial es la altura desde la cual vamos a lanzar el objeto. Ese objeto lo vamos a lanzar, fíjense, desde esta posición que de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas tendría un valor de Y igual a 0. Entonces vamos a anular esto, vamos a decir Y inicial igual a 0. En cuanto a la velocidad inicial en el eje Y, hemos calculado ese valor, un valor de 5.54 multiplicado por el tiempo menos un medio de la gravedad, 9.8 por el tiempo elevado al cuadrado. Al llegar a este punto podemos notar que para poder determinar el valor de la altura nosotros necesitamos conocer el tiempo. Este tiempo es el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que le toma
recorrer a nuestro objeto desde esta posición, desde el origen hasta el plato. Entonces previamente necesitamos poder determinar esto. Para poder calcular esto yo podría analizar el desplazamiento horizontal. Sabemos que va a recorrer una distancia de 2.1 metros, ¿no? Y tenemos cuál es la velocidad en el eje X con el cual va a recorrer esta trayectoria. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y puedo indicar lo siguiente. Puedo decir que el X final va a ser igual al X inicial más la velocidad inicial en el eje X multiplicado por el tiempo. Este tiempo, recalcarles, va a ser el mismo tiempo que el anterior, es decir, el tiempo de vuelo. Entonces, si reemplazamos valores, el X final hemos indicado que tiene un valor de 2.1 metros. Vamos a poner esto por acá. 2.1 va a ser igual al X inicial, un valor de 0. La velocidad inicial en el eje X tiene un valor de 3.2 metros por segundo, esto multiplicado por el tiempo t. Y de aquí nosotros podríamos encontrar el tiempo de vuelo. Este tiempo de vuelo va a tener un valor de 0.65 segundos. Estos 0.65 segundos que acabamos de calcular, nosotros vamos a reemplazarlos en la expresión anterior, en la del desplazamiento vertical. Es decir, en este de acá. Y es de esta forma entonces que nosotros podríamos encontrar ya el valor de nuestra altura h. Vamos a decir que la altura h va a ser igual a 5.54 multiplicado por 0.65 menos 1 medio de 9.8 por 0.65 elevado al cuadrado. Y es de esta forma entonces que nosotros encontraríamos un valor de la altura h igual a 1.53 metros. Cabe recalcar que esta altura h de 1.53 metros es la diferencia de alturas que va a existir entre el punto desde el cual nosotros estamos lanzando el objeto hasta el plato. Nuestro inciso B nos pide determinar cuál va a ser la velocidad final en el eje Y justo antes de llegar al plato. Entonces para eso nosotros podemos indicar que la velocidad final en nuestro eje Y va a ser igual simplemente a la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo, por el hecho de que las velocidades en el eje Y van a sufrir la aceleración de la gravedad o la desaceleración en este caso, ¿no? Entonces vamos a decir que la velocidad final en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y. Esta velocidad la habíamos calculado, tenía un valor de 5.54 metros por segundo. Vamos a reemplazar esto. 5.54 menos la gravedad de 9.8 y multiplicado por el tiempo de vuelo, el mismo tiempo que habíamos calculado anteriormente, un tiempo de 0.65, perdonen ahí, 0.65. Reemplazando valores acá podríamos encontrar que la velocidad final en el eje Y justo antes de tocar el plato va a tener un valor de menos 0.83 metros por segundo. Con lo cual habríamos dado respuesta a nuestro segundo inciso. Cabe recalcar el significado de este signo en la velocidad final en el eje Y. Este signo nos va a indicar que la velocidad que nosotros estaríamos manejando en realidad va a ser una velocidad ya de bajada. Nuestra pelotita ya va a estar bajando. Esta sería la velocidad final en el eje Y. Acá tendríamos nuestra velocidad inicial en el eje X que no se va a modificar en ningún momento. Y fruto de estas dos es que nosotros encontraríamos cuál sería la velocidad final cuando el objeto esté llegando ya al plato. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.